Buenos días. De nuevo nos reunimos en la Casa de la Torre a desayunar con Cervantes. Y celebramos Querote, un año más. Así es, Isabel. Bueno, pues... Gracias, Cristo, por acordarte de la Casa de la Torre y de nuestra gran pasión. Y este homenaje que todos juntos hoy vamos a rendirle en su 406 aniversario del fallecimiento de don Miguel de Cervantes Saavedra, el que ha hecho universal la lengua española a través de Don Quijote de la Mancha. Pues encantado de estar aquí un año más con la 6ª edición del Querote. Esperamos llegar al 5º centenario. No sé si yo estaré por allí. Yo no pienso estar, pero desde a mí me gustaría, pero... no sé de qué manera. Me gustaría, pero creo que es difícil que podamos estar ahí. Bueno, hoy tenemos el placer de que nos acompañan en una mesa que moderará Jesús Sánchez. Pues nuestros tertulianos serán, por orden de según están colocados, Enrique Lillo, como digo, Jesús, que va a moderar, Javier Escudero y Luis Gómez Canseco. Una nutrida mesa para hablar de la imagen cervantina y encantado de estar en tu casa un año más, que nos acoge siempre y en un día especial, que es el día del libro, el día 23 de abril. Nada más, creo que es hora de que ellos debatan y encantado, como digo. Pues agradecemos a todos que nos hayáis acompañado un día más, una vez más, a este encuentro con la literatura, el Día del Libro y sobre todo para homenajear a don Miguel de Cervantes. Pues... Buenos días, muchas gracias por estar aquí en un día tan adverso climatológicamente. Hay que agradecer primero a los sostenedores de estas semanas universitarias y cervantinas, don Víctor Raúl López, director de la misma, y don Domingo Nevado, secretario. Agradecer también el soporte institucional del Ayuntamiento de Quero y, en último lugar, y no por ser la última institución citada, la menos importante, es a doña Isabel, ama de la Casa de la Torre, y doña Raquel Lopiano, que nos acogen en esta casa que está irradiando cervantismo, irradiando cultura desde hace muchos años y que se esfuerzan siempre porque esté todo en su punto y funcionando estupendamente bien. Bien, además de las circunstancias atmosféricas, yo creo que esta es una reunión particular que tiene hay que reseñar que posiblemente sea el nacimiento de un nuevo género de eventos universitarios y cervantinos, incluso a lo mejor hasta el inicio de un nuevo género literario. Inicialmente esto estaba diseñado como una mesa redonda, pero posiblemente hayamos descubierto la mesilla redonda. La mesilla redonda no por la categoría de las personas que nos sentamos a su alrededor, sino por la extremada brevedad en la cual se va a tener que desarrollar por imperativos no ya atmosféricos, sino cronológicos. Así que agilizaremos y, oye, igual esto funciona, Luis, y os veo pronto en la universidad patentando las mesillas redondas. Tengo copyright. Perfecto. Además, todo el mundo lo va a decir. Bien, entonces voy a explicar someramente de qué va la mesa, muy someramente, y luego presento a los intervinientes, ¿no? La mesa se titula de cómo la investigación documental nos ha cambiado la imagen de Cervantes. Es decir, palabras clave, pues esa imagen de Cervantes, esa idea de Cervantes que tenemos y cómo la investigación documental, el nuevo aporte de documentos, la investigación biográfica, hace que cambiemos la idea de Cervantes. Sabemos muy poco, sabemos mucho de su vida, vamos a decir, exterior. Sabemos mucho de sus comisiones en Andalucía, pero sabemos muy poco de cómo era, cómo le iba la vida, cómo se llevaba con su mujer, con su hermana, cómo se ganaba la vida, económicamente hablando, qué opiniones tenía, cómo pensaba. Eso es algo que es una nebulosa. Esa nebulosa se ha venido poco a poco a lo largo de 200 años de investigación documental, pues conociendo un poquito más, ¿no? Y es cómo estos documentos nos pueden modificar esos conocimientos sobre Cervantes. Y de eso es de lo que más o menos van a tratar los ponentes, a los cuales les voy a presentar seguidamente. En primer lugar, don Luis Gómez Canseco, a mi izquierda,
al extremo de la mesa. Entonces, para este tipo de eventos, generalmente pues, se pide a los ponentes un breve currículum para que, en fin, resumido de las partes más significativas. Entonces, quiero reseñar cómo en el pequeño currículum muy resumido que nos envió don Luis comienza diciendo, 2 puntos, comillas, Luis Gómez Canseco, paréntesis 1963, dice, estudia y enseña literatura española en la Universidad de Huelva. Bien, es imprescindible señalar que quien afirma que además de enseñar también estudia literatura en una universidad es precisamente el catedrático de literatura española en esa universidad. Y también pues reseñar que don Luis Gómez Canseco es uno de esa media docena de cervantistas españoles actualmente clave y señero, dicho de otra manera, no se puede... Absolutamente no. Te aseguro que es falso. Yo sí. Ni siquiera forma parte de la cortesía, es directamente una mentira. Bien, no se puede entender el cervantismo español actual. Sí, un tonto. Bueno, no voy a hacer una reseña de las múltiples, la extensísima obra publicada, tanto de estudios como de obras que él ha gestionado. Pasemos con esto. Es también director de las colecciones Biblioteca Montaniana, Biblioteca Biográfica del Renacimiento Español, es codirector de la colección Biografías de la Editorial Crítica y secretario de la revista de Filología Española y una larguísima serie, ya digo, de ediciones, publicaciones, libros, etc. Bien, vamos a pasar al siguiente invitado, que es don Francisco Javier Escudero. Presentar a don Javier para mí es un motivo de satisfacción. Somos amigos desde hace 15 o 16 años. Ya dejamos de serlo ya. Sí. Bueno, pero el amor nunca se sabe. El amor puede renacer. Es inescrutable. Es inescrutable como los caminos del Señor. Sí. Puede renacer. Claro, o sea, No descartes. Bueno, entonces, a ver, de don Javier, su mantenida, incesante, intensa actividad. ¿Ha dicho mantenida? Cuando ha dicho su mantenida, ya me quedo viva. Su mantenida, no mi mantenida. No será mi mujer, tú, la mantenida. Porque me mantiene ya a mí, digo, no por otra cosa. ¿Ah, sí? Ah, claro. Qué suerte tiene trabajo. Y yo levantándome por la mañana a trabajar. Pues es que para eso también hay que tener inteligencia. Bueno, que en este ámbito de la, pues encima de Mesilla, nos vamos por los cerros de Úbeda. Esto ya no es de Mesilla, hay que buscar otro género literario. Bueno, nadie como él ha fatigado las estanterías de los archivos, ha luchado con esos nudos y lazos que tan prietamente a veces atan los legajos. Nadie como él ha salido indemne de los ácaros, artrópodos, larvas y microorganismos varios que se revolucionan cuando uno de nosotros sopla sobre el canto de los legajos que yacían en las estanterías de los archivos. Bien, a pesar de todo, le tenemos aquí incólume ante esos elementos y con buen aspecto. Por cierto, y luego le puedes preguntar también a Enrique, que ahora ya no es tanto, pero cuando alguna vez ya sabes que coges un legajo, ¿no? Y de pronto al abrirlo caen como ciertos, ¿no? Claro, ciertas cosillas, ¿no? Que no vamos a explicar aquí qué son, pero que, pues sobre todo cuando hay archivos muy poco cuidados, pues bueno, eso es encontrar. Terminamos dando el perfil. Es recientemente doctor en humanidades, él tiene formación jurídica, ha leído su tesis doctoral el 18 de diciembre pasado y actualmente, siguiendo el impulso de la tesis, acaba de publicar el que es su último libro, Las otras vidas de Don Quijote. Yo ese libro me lo he leído, lo tengo subrayado, puedo decir que está escrito con apasionamiento. ¿Vale? Es un libro que es recomendable, yo lo recomiendo porque es un libro que está descargado de ese montón de las citas bibliográficas que existen en las tesis doctorales y es un libro del ámbito de la divulgación que os lo recomiendo.
A mi derecha tenemos a don Enrique Lillo Alarcón. Él dice que es un manchego del norte, del norte de África. Del norte de África. Esto me recuerda a los de Bilbao, que podían nacer donde querían. Entonces, pues bueno, don Enrique es un manchego de Bota del Cuervo que tuvo a bien pues nacer en Ceuta. Sí, es verdad. Porque quiso y porque pudo. Bueno, después de ese mero evento geográfico, él ha vivido largas temporadas de su vida con su familia moteña. Encuentro en la casa de tu abuela, que habías comentado, y de ahí arranca pues ese afecto hacia la tierra y ese interés por conocer la historia de La Mancha, y en concreto de ese sector de La Mancha que es la Mancha santiaguista, en la cual nos encontramos ahora. Estudió en Madrid, estudió Ingeniería Superior, se ha jubilado ya, enhorabuena. Gracias. Y con eso, ¿Cómo me gustaría a mí? con eso se ha dedicado muy particularmente a este tipo de investigación. Es una persona autodidacta en cuestiones paleográficas. También es una persona interesada en la documentación, ha investigado en el Archivo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional, Archivo de Simancas, y está desempolvando pues, elementos clave de la historia de esta tierra manchega y santiaguista. Dicho esto, yo ya me callo y pasamos la palabra, por ejemplo, a don Luis. Pues, brevísimamente, con lo que se nos pide exponer una posición respecto al problema de quién fue Cervantes y cómo ha cambiado la documentación, es de empezar por decir, insisto brevemente, que yo soy bastante reaccionario respecto a cualquier tipo de novedad, ya sea metodológica, ya sea de cualquier cosa. Estoy profundamente convencido de esa verdad que dice que somos enanos a hombros de gigantes. Es decir, que lo que vamos aprendiendo lo aprendemos a partir de lo que otras personas han hecho, y lo que yo al menos intento que algo de lo que yo pueda aportar sirva para algo en el futuro, para que otras personas avancen sobre mi propio desconocimiento y todo lo que yo no he conseguido saber. Por eso mismo me parece que no es muy deseable desechar así como así todo el cervantismo previo a partir de novedades. En todo caso, porque en la mayoría de los casos no son cosas incompatibles con lo que se ha dicho hasta ahora. Al contrario, solo sumando esas cosas se puede llegar, incluso a partir de los errores ajenos. Esto es como los malos profesores. De un mal profesor también se aprende, aunque sea para saber lo que uno no tiene que hacer en clase, ¿no? Entonces, como el cervantismo pasa, porque pienso, un libro que me encanta, Don Quijote con forma de vida, de Juan Bautista Vallearce, que ha desaparecido por completo del panorama de los estudios cervantinos, y que sin embargo sigue siendo un libro, aunque nadie lo lea ya, pues sigue siendo un libro absolutamente deslumbrante para entender el Quijote. En lo que corresponde a Cervantes, han aparecido un montón de documentos en los últimos años. Ya conocimos un montón de documentos. Lo que no estoy tan seguro es si esos documentos han cambiado el perfil de lo que conocemos de Cervantes. Ni siquiera estoy muy convencido de que las biografías que han ido saliendo en los últimos años hayan cambiado ese perfil. Por ejemplo, la de Jorge García López incidía más en lo ideológico, en lo filosófico. La de Jordi Gracia incidía en lo literario a través de la ironía. La de José Manuel Lucía intentaba humanizar a Cervantes de alguna manera, a veces a mi juicio de manera un poco excesiva. Nuestro sapientísimo profesor Escudero ha puesto a Cervantes en un contexto muy concreto y muy interesante, que nos da un Cervantes vivo, con nombres que dicen, bueno, ¿cómo puedo yo llegar a él? Pero la coincidencia es verdaderamente deslumbrante. Lo que no sé es si todo... Y profesor, ¿y de Muñoz Machado, de la última optimísima? Bueno, ¿Qué opina usted? No es el momento de hacerlo. No es el momento. Ahora durante ahora hablamos del libro, me lo he leído entero, ¿eh? Bueno. Y lo reseñé para el país. Claro. Sí. Pero bueno, sea como sea, creo que todavía no hemos llegado a saber quién era Cervantes, precisamente por eso que tú estabas diciendo. Porque una cosa son, y ayer hablábamos de esto, una cosa son la acumulación de documentos y otra cosa es descubrir que una persona que, como todos nosotros, ayer lo comentábamos, pues también miente sobre sí mismo, la mejor imagen de sí. Entonces tampoco se puede creer lo que él nos dice como declaración verdadera. En fin, que seguimos en veremos y que gracias a Dios seguimos en veneno. Pero en cualquier caso, lo que no hay que olvidar
es que lo que hace decisivo a Cervantes no es su vida, sino su literatura. Y que para un lector en Rusia, que lo lee en ruso, Dostoyevsky, con perdón por lo que voy a decir, no quiero que nadie se ofenda, a Dostoyevsky, que dice que si al final de su vida le preguntan en qué consiste la existencia humana, dice, él enseñaría el Quijote, se la traía al pairo si el pueblo de Don Quijote era uno u otro. Lo que le importaba era el texto de Don Quijote y cómo ese libro explicaba la existencia humana. Eso creo que es lo verdaderamente decisivo, nada más. Muy bien, pues pasamos la palabra a Javier. Sí, sí. Bueno, de verdad es que usted ya... Pero es que, claro, ha hecho una serie... Usted que como si estuviéramos aquí Es que ya lo estábamos comentando antes, ¿no? Aquí, a ver, vamos, mejor cuando estemos más lejos de este tipo de realities, ¿no? Mucho mejor, porque si no, madre mía, qué barbaridad. Yo, por lo menos, la verdad es que le he hecho un resumen tan breve y tan bueno, ¿no? De lo que es la última bibliografía, ¿no? Y las últimas bibliografías de Cervantes, que no sé un poco, pero bueno, como por dónde empezar, ¿no? Pero me lo voy a llevar un poco a mi terreno, ¿no? A lo que ya saben ustedes, que yo soy archivero profesional. Y para recordar que ya lo hemos comentado, las aportaciones últimas que ha habido, ¿no? De lo que realmente es curioso, ¿no? Pero esto, claro, esto ha sido biografías completas, ¿no? Pero lo que serían descubrimientos documentales concretos, ¿no? Normalmente incluso de un solo documento, de muy poquitos documentos, ya lo saben que han sido archiveros. No sé si lo saben ustedes, ¿no? Realmente, por ejemplo, les digo tres ahora mismo, que es José Cabello Núñez, ¿no? Que es un archivero andaluz, ¿no? Y ya lo conoce usted perfectamente, que ha descubierto de algún documento más y lo ha publicado en la revista Anales Cervantinos sobre las comisiones de Cervantes, ¿no? En Andalucía. Sí, tenemos una mujer en... Sí, Magdalena Enrique. Exacto. Magdalena, eso también ha aparecido un nuevo personaje, ¿no? Ahí, desconocido para el cervantismo, ¿no? Que es Magdalena Enríquez, que realmente habría que seguir mirando, ¿no? Esto es del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, ¿no? Es donde ha investigado este archivero, ¿no? Y luego también, entonces, lo digo esto hablando claramente es corporativismo. Esto es corporativismo total. Oye, aquí, como ya estamos todos, cada uno va a hablar un poco del historiador, de los otros de los filólogos, voy a hablar de los archiveros, que para eso aquí nos vendemos un poquito, ¿no? Entonces, aunque como ha dicho usted, realmente la aportación es mínima. Pero es que es falso, luego me llama de tú. Y aquí me está llamando usted público. mi mujer me llama ilustrísimo señor. Eso es verdad, alguna vez es verdad que recibimos alguna carta, incluso todavía escrita a mano, todavía que no email y cosas escrita a mano, y el señor ilustrísimo señor, usted será para otra persona, pero para el vecino. Entonces, resulta que tenemos a Enrique Villalmanzo, ¿no? Que además es curioso que yo pensaba que este hombre ha investigado en el archivo del Reino de Valencia, ¿no? Y saben que ha descubierto también, no sé, ¿le suena también? Sí. Enrique Villalmanzo, ha descubierto un documento, es un proceso, ¿no? En el que además en Valencia, y los documentos están en valenciano. Sí. Están en valenciano, es curiosísimo, donde aparece Miguel de Cervantes como testigo. Y lo sitúan muy poco después, ¿no? De su vuelta al cautiverio, situado en Valencia, ¿no? Y declarando sobre mercaderes, ¿no? Una cosa curiosa, ¿no? Sobre gente que ha estado en Argel y que... Claro, sobre gente que ha estado en Argel, claro, y va a hablar y entonces dice, sí, este hombre ha estado en el cautiverio conmigo, yo lo conozco, he oído hablar de él, ¿no? Y es curioso que aparece, es algo extraordinariamente curioso, ¿no? Para ver y tal, y que un documento ya he visto muy, que son documentos, por ejemplo, como este caso, que es tan reciente y tal, eso que es muy poco conocido, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el caso ya quería destacar más de Julio Mayo, ¿no? Julio Mayo también es otro... va un poco más por mi línea, ¿no? Es decir, él encuentra a unos personajes que son los Francisco de Cifuentes, que aparece en La Española Inglesa, que es un personaje que dice que está en Sevilla, y él descubre que están emparentados con los Titón Cervantes, y es uno que aparece también en medios de comunicación. Realmente no se conoce mucho menos, ¿no? Porque los articulitos son mucho más pequeños y tal, no están en revistas especializadas, pero es también muy curioso, ¿no? Descubrir la familia, es decir, que un poco también, por eso digo, en esa línea me siento un poco identificado, por esa línea de decir, vamos a buscar los personajes que aparecen en las novelas ejemplares, en el Quijote, vamos a ver qué relación tiene con Cervantes, esa relación personal, autobiográfica. En este caso, Julio Mayo pues descubre que estos Cifuentes que él cita, pues probablemente que sean familia lejana, ¿no? Sevillana de Cervantes, ¿no? Y luego ahora les voy a decir una cosa que tampoco
que tampoco realmente, porque eso lo sé porque estaba hablando con él, que me lo ha contado personalmente, que es y además lo estuvimos escuchando también en Mota del Cuervo y tal, porque que este sí es filólogo, por supuesto, y es profesor universitario, que es Aurelio Vargas Díaz Toledo, que es muy buen amigo y que estuve hablando realmente anteayer con él y que va a hacer un libro, lo publicará ahora dentro de poco. Yo lo puedo decir, espero que no lo saque, luego al final si no lo saca me quedo yo malo y él peor, que es que realmente es sobre el entorno de los personajes portugueses, porque él es lusitanista. Entonces, cosa curiosa, ¿no? Yo cuando lo escuché hablar, yo me quedé absolutamente asombrado, porque es que cautiverio también, ¿no? Desde Sosa Coutinho, que aparece en el Persile, ¿no? Que es el portugués enamorado, ¿no? Que él también le ha investigado muchísimo más, pero no solamente él, sino en Toledo, en archivos, me estoy explicando en todo, en archivos tanto de Lisboa como de otras ciudades portuguesas, por supuesto documentos en portugués, es algo, yo me quedé absolutamente extraordinario y estoy esperando, como Godo de Bollo, que esta aportación también de documentos realmente de Aurelio, ¿no? Nos traiga también esta visión del cautiverio y de todo este entorno de mercaderes y de personajes que Cervantes conoce portugueses y que nos va a aportar también, pienso yo, una nueva visión. Y bueno, ya lo dejo y tal y seguimos luego comentando. A ver si una breve apostilla de 60 segundos sobre esa mención que has hecho a Jesús Villalmanzo. Sí. Es un historiador, ha publicado recientemente, en 2016 y 2017, 2 artículos sobre un episodio apasionante de... Cervantes está involucrado en él, pero sobre todo en la ciudad de Valencia, ¿no? Donde se hicieron fortísimas apuestas sobre la vida o la muerte de una persona en particular, un marinero valenciano. En esos 2 artículos lo desgrana minuciosamente. Y entonces la intervención de Cervantes, las apuestas eran apuestas ante notario, ¿no? Y se apostaban fortísimas cantidades de dinero. Unos opinaban que estaba vivo y otros opinaban que estaba muerto. De por medio había una simulación de asesinato y tal. Y entonces el papel de Cervantes, donde nos echa una de sus mentirijillas, a veces, o de restricciones de la información, Cervantes testificó, fue llevado por una de las partes. Se trataba de que ganaban las apuestas si aparecía un presunto muerto, aparecía allí en la lonja de Valencia, pues claro, obviamente vivo y tal. Y antes de eso, Cervantes testificó que efectivamente le había visto en Argel. Realmente no testificó que le había visto, sino así que sí que le había visto, sino testificó que dicen que le han visto, ¿no? Para evitar una serie de cuestiones. Os lo recomiendo, esto está colgado en internet, es fácilmente accesible, Jesús Villalmanzo, y es apasionante ese momento. Cierro el paréntesis y la postilla y le cedo la palabra a don Enrique Lillo. Yo estoy un poco defraudado porque ayer hubo promesas de reto. Hemos puesto aquí una espada toledana para ello, pero no. Todavía no hemos llegado al punto. Sí. Entonces, Pero bueno, Enrique, si coges tú la espada, el canto para nosotros. bueno, yo quería comentar al respecto del título de este querote, que es bastante interesante, que existe documentación sobre Miguel de Cervantes en los archivos. La carrera archivística empezó cuando se encontró su partida de nacimiento en el año 1752 y hasta esa fecha de 1752 solamente había habido una biografía basada en su obra, no en hechos concretos, no en documentos históricos, por Mayanis Iscar, que es la primera que apareció en 1737. A partir de ahí, a partir de esa aparición de su partida de bautismo, pues empiezan a buscarse documentos activamente en distintos archivos, se ocultan documentos incluso, como ha pasado con los 2 Miguel de Cervantes que existen, y un director de la Academia Histórica pues guardó, parece ser, y ocultó el segundo Cervantes, el segundo Miguel de Cervantes. No se llamaban igual, hay un pequeño matiz. Uno era Miguel de Cervantes y otro se apostillaba Miguel Cervantes, uno con V y otro con B además. Y tiene su significado porque el escribano que lo hizo parece que era el mismo, ¿no? Y a partir de ahí aparece la primera biografía de Martín Fernández en 1819,
y bueno, ya un poco documental, ¿no? Y bueno, a raíz de esa pues aparecen ya los más interesantes y más modernos, como Astrana Marín, como Jan Caravaggio, que les recomiendo que los lean, y Krzysztof Sliwa también, que aporta muchísima documentación. Curiosamente, si un profano, o si alguno de nosotros, profanos que somos, miramos en el portal de archivos españoles, en pares, y buscamos Miguel de Cervantes, aparecen 43 archivos nada más, 43 manuscritos, perdón, en 7 archivos distintos. Por ejemplo, pues en la Biblioteca Nacional aparecen 7 archivos solo, en el de Simancas aparecen un manuscrito solo, he dicho archivos, perdón, en la Biblioteca Nacional 7 manuscritos, en Simancas solo 1, y en total, digo, 43 manuscritos, cuando en realidad hay 1000 y pico manuscritos ya catalogados de Cervantes. Quiere decir que hay tampoco, muy poco interés parece por los archiveros oficiales por aportar esos documentos de Cervantes, puesto que no se han puesto en un portal como es Pares, no un portal para que maneje todo el mundo. Entonces, bueno, dicho esto... Ya se está metiendo con los archiveros, ¿eh? No, con los archivos, no con los archiveros. Ah, vale. Yo con el matiz. Exacto. Con el estamento. Sí. Entonces, quiero decir también que de los documentos se desprenden ciertas cosas, pero estos documentos que tenemos son documentos muy oficiales, ¿no? Pues son cuando está en Sevilla, que está ocupado como comisario de abastos, y son, claro, ahí tiene que reflejar pues el trigo que ha vendido o cuánto dinero le han dado, etcétera, ¿no? No dan matices de su vida, ¿no? Y hay pocos, en toda la documentación que existe de Cervantes, hay pocos manuscritos que hablen concretamente de cómo era el personaje, ¿no? Incluso ayer lo comentaba, Luis lo comentaba muy bien, él mismo en esos manuscritos, en esos documentos que tenemos, engaña a la gente también sobre su persona, intenta ponerse, bueno, pues como todos nosotros, siempre nos pintamos muy bien, ¿no? Cervantes se intentaba pintar también muy bien en su propia persona, ¿no? Pero dentro de eso, si consideramos a Astrana Marín, él le considera como una persona virtuosa, debió de ser una persona honrada, porque cuando estuvo de comisario en Sevilla le dan cargos importantes de manejar mucho dinero, manejaba, pues no sé, por ejemplo, en la comisión de Granada, después de Sevilla, le dan para cobrar 2 millones y medio, 2 cuentos y medio, 2 millones y medio de maravedís, que era una buena cantidad y una cantidad importante, ¿no? Entonces Astrana lo pinta como una persona virtuosa, desprendida de esos documentos y demás. Tuvo que ser una persona honrada y generosa, lo demuestra en Argel. Cuando está en Argel, él da todo el dinero que iba para los 2 hermanos a su hermano Rodrigo para que se vaya, se pone siempre en primer lugar cuando les pillan en las 4 ocasiones que intenta evadirse, se pone en primer lugar como culpable, debió de ser bastante generoso en ese sentido, y además es reconocido que tenía gran ingenio y bastante inteligente, pero también lo comentábamos ayer, que parece que era un poquito soberbio, ¿no? Siempre me lo han reprochado y ahora tengo el escudo de Luis para ello, pero debió ser también así. Y era muy consciente de su hidalguía, ¿no? Lo tenía muy a cuento su hidalguía. Y buen cristiano, se ha dicho muchas veces que procedía de familia judía, posiblemente porque, bueno, Dios compuso... Un montón de gente, porque no tenía ninguna importancia. Exacto. En el proceso de Fray Luis de León sale a colación durante el proceso, que es de familia judía, claramente, y no tiene ninguna consecuencia sobre el proceso inquisitorial. Fray Luis se reintegra a su cátedra cuando termina el procedimiento y se acabó habiendo quedado acreditado que era de familia judía. Y era catedrático en la Universidad de Salamanca. Y un catedrático señalado y bronco, porque incluso el Vaticano, después del proceso, le invita a participar en la edición de la Vulgata Clementina que está preparando el Vaticano. Quiero decir, que esas cosas tienen una importancia más relativa de la que nos han hecho creer, ¿no? A mi juicio, perdón. Por cierto, Fray Luis de León, la familia es originaria de aquí, del Toboso o de Quintana. Yo no lo sé. Sí. En este caso, los familiares de Cuenca, Sí, son de Belmonte. Sí, pero los antepasados. Los antepasados.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, Es que me lío con Enrique Gómez Gómez. Ah, bueno. El otro. Entonces, me lío, uno sus antepasados son de Toboso y otros son de Licana. Pero eso ya... Era para barrer, que estamos en Toboso era para barrer. Yo realmente... bueno, lo importante, quería decir, me ha dicho perfectamente Luis, no tiene la mayor importancia y él además se reconoce como católico y muy apegado al Concilio de Trento, ¿no? O sea, muy seguidor del Concilio de Trento, entonces no tiene la mayor importancia el que sea judío, ¿no? Si me permite un segundo, Sí, hay una cosa que a mí me llama la atención, ¿no? Porque hay algunos artículos que hablan de Cervantes ateo, en revistas importantes, ¿no? Entonces, ser ateo en el siglo XVI y XVII es una palabra muy fuerte, ¿no? Tú puedes ser, como el Cervantes, hacer bromas con las cosas sagradas, bueno, claro, con Quijote se arrancan el bajo de la camisa, es decir, la parte que está en contacto con los órganos sexuales y hace un rosario con aquello. Bueno, pues claro, la Inquisición portuguesa censura ese episodio, pero Cervantes no es descreído. Sí, no, y Don Quijote realmente nunca va a salir a alguna iglesia, a alguna ermita. La religión no entra en soletes al final, cuando pide, cuando va a morir, ¿no? Sí. Pero de ahí a ser ateo me parece una cosa excesiva, ¿no? Sí. Y bueno, para acabar... No, y además, oye, bueno, ya que estabas hablando de Enrique, ¿y qué piensas sobre la hidalguía? Que hay tanto... Pero déjate, Enrique. Bueno, termina. Bueno, yo nunca demuestra que si Álvaro lo comentaba, Claro, si quieres, sí. pero él dice que si algo lo tiene. No, porque como acabas de decir eso y tal, Dice realmente que sí, algo, que él... Yo te opino lo mismo que tú, que él se considera hidalgo, Bueno, pero hay gente que dice que no. sí, Esa es la cuestión. Y entonces, bueno, pues solamente decir ya que esto es más o menos lo que conocemos documental, que es muy poco, y todavía existen muchos documentos por descubrir. O sea, la vida de Cervantes, lo que se conoce pues son los documentos oficiales que nos dicen bien poco, pero queda mucho por descubrir. Queda, por ejemplo, en todo su vida en Italia. Deben de haber muchos documentos, lo estábamos comentando con Isabel, ayer también. En Nápoles deben de quedar documentos. Él pidió unas referencias aquí a su padre para hacer algo allí. ¿Qué iba a hacer? No sabemos. O sea, pidió referencias. Todo eso está oscuro. Está oscuro todo el negocio, todo el asunto que le manda el gobierno, que le manda Felipe II para entrevistarse con el alcalde de Mostagán, cuando va a Orán. Todo eso está oscuro todavía. Hay que indagar ahí, ¿no? Hay muchos puntos oscuros que quizás nos den una visión más cercana a su persona. Y ahora, bueno, pues ya Javier ha comentado muy bien estos últimos documentos que se han descubierto de él, que van acercando algo más a su persona, a su personalidad. Y es lo que quería comentar sobre los... Pues muchas gracias, Enrique. Normalmente en las mesas redondas pues se abriría ahora un debate entre los ponentes y luego posteriormente pues se abre la participación del público. Como aquí pues ya comentábamos que vamos un poquito apurados cronológicamente, yo creo que lo que procede es mezclar esas dos partes y entonces darle al público la oportunidad de que haga las preguntas que le parezca conveniente y luego al mismo tiempo los ponentes y entre ellos quieren confrontar ideas, así que cualquier persona que tenga algo en mente pues lo puede comentar y si no pues los ponentes, como lo que hayáis, los flecos que hayáis dejado abiertos, pues Sí, creo que La cosa sería ver si realmente esta nueva documentación que ha ido saliendo nos cambia el perfil de Cervantes o no nos lo cambia. Tú que eres el máquina de la documentación, dinos. No, ya sé, yo estoy de acuerdo contigo, Luis. Está claro que estos últimos documentos, bueno, que la biografía de Aston Americana es monumental, son 5 volúmenes, has dicho también las biografías que han salido y tal, pero de verdad bueno, y esto no sé si es un reproche, ya que me ha hecho Enrique un reproche a los archiveros, pues hago a los filólogos, que los filólogos también, aunque realmente no es su materia, sí que a lo mejor deberían entrar más en los archivos, ¿no? Como está haciendo, por ejemplo, Aurelio, ¿no? Sí. Y entonces aportar algo más, porque las aportaciones que hemos dicho son muy poquitas, es cierto. Que sepamos que Cervantes de pronto ha estado en Valencia, o que ha estado en tal y cual, pues realmente no nos aporta datos sobre su personalidad, que es lo que interesa, ¿no? Realmente, y eso es lo que, eso yo creo que sí que estamos todos de acuerdo, que lo que nos gustaría saber más algo es de Cervantes persona, de Cervantes hombre, ¿no? No de qué sentía, de qué hacía, ¿no? Y eso es un poco ya también lo comenté ayer y tal,
yo la idea que tengo es por lo menos intentar conocer a Cervantes a través de sus personajes, ¿no? Es decir, a través de sus intereses. Pero claro, lo de los personajes es una bomba de relojería, porque es una construcción de ficción, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, proyectar sobre esa construcción de ficción lo que piensa el autor es una verdad, porque el autor puede darle a esos personajes una idea que no coincide con la suya propia, ¿no? Como hace muchas veces, de hecho, ¿no? Es decir, utilizar a sus personajes de una forma contraria a lo que realmente piensa o totalmente diversa, ¿no? Eso sería lo que empezaron a hacer los primeros biógrafos de Cervantes a través de la literatura, de proyectar su personalidad. Pero documentalmente, archivísticamente, no tenemos conciencia de cómo, no sabemos cómo era en realidad el personaje, ¿no? Sino solamente sus hechos, ¿no? ¿Qué le pasó? Que hizo tal o cual cosa. Claro, no, lo que pasa es que la cuestión es que ya sé que a ti, Jesús, que no te gusta mucho ese tipo de cosas, pero no te quedes mirando y tal con esos ojos, esos ojos te dejo así. Ay, madre mía. Entonces, a la salida. Bueno, porque hay una palabra que resulta que, claro, que realmente, claro, también pienso que es una posibilidad, porque realmente, claro, a la hora de ver si ese nombre que utiliza Cervantes, en ese concreto, ese personaje, si lo pone, o por lo menos es lo que yo pienso, o es porque realmente es un conocido, porque tiene algo que ver, o porque le gusta ese tema que trata, ¿no? Es decir, por lo menos al menos se ve el interés, ¿no? El interés de alguna forma, o el desinterés. Gracias. Ha quedado pendiente anteriormente la biografía de Machado sobre Cervantes. El otro día en una entrevista de creo que fue en el Ojo Crítico, titubeaba cuando le preguntaban sobre los personajes y qué valoración. Yo todavía no la he leído, sí, no la había leído. Es un tochazo de 1074 páginas, con 200 páginas de notas y un esfuerzo enorme. Y a mi juicio es un esfuerzo interesante porque no es exactamente una biografía. Yo creo que intenta dar un contexto histórico y cultural a Cervantes, tanto como persona como escritor. La primera parte, que se centra en lo biográfico, tiene una cosa que a mi juicio es acertada, que es ir viendo, al mismo tiempo que va hablando de la biografía de Cervantes, que no es exactamente una biografía de Cervantes, va viendo cómo se fue construyendo la biografía de Cervantes a lo largo de los siglos, prácticamente como hace Cervantes con el Quijote, que al mismo tiempo nos cuenta la historia de Don Quijote, nos está contando la historia de cómo se cuenta la historia de Don Quijote. Entonces, urde esas dos tramas dentro del libro. Y luego, lo que me parece más valioso dentro del libro es la parte final, que dedica a cuestiones de derecho y a cuestiones sociales dentro del libro. Sí. Y donde ahí hay aportaciones que me parecen muy interesantes. Y luego tiene una cosa que a mi juicio está bien, y es que es un libro sensato. Con Cervantes uno está acostumbrado a un montón de insensateces, pero un montón. Y uno lee bibliografía y dice, Dios mío, ¿cómo he podido llegar a esto, no? Entonces, que alguien que va a tener un impacto mediático muy grande, porque ese libro, por la figura que lo ha escrito, va a llegar a un montón de gente que no tiene mucho que ver con el cervantismo, esté trasladando una imagen sensata de Cervantes, adecuada a lo que probablemente pudo ser, me parece interesante. Sí es verdad que, más que en la literatura, se centra en el personaje y la escritura del personaje, pero no es un texto que atienda a la explicación literaria de la obra cervantina. Sí, es que realmente Muñoz Machado es catedrático de Derecho, ¿no? De Derecho administrativo. Ahí está, que yo también, como yo soy licenciado en Derecho, igual, suscribo. Y en Derecho administrativo, por lo que yo sé, es una eminencia, ¿no? Sí. Por eso es una visión diferente a la que daría un filólogo. Claro. Otra característica que tiene ese libro es que se lee muy bien. Sí. Está escrito con claridad, ameno, y está dentro de un rigor importante, está abierto a cualquier lector sin ninguna dificultad, es muy, muy recomendable. Y muchas cosas también lo considero una virtud, no llega a resolver las cosas, sino que plantea, pues, por ejemplo, sobre, lo digo porque es una parte que me toca a mí, ¿no? Sobre desde qué momento aparecen referencias a Avellaneda en la segunda parte del Quijote, ¿no? Hay varias posturas al respecto, él las recoge, se inclina más o menos por alguna o por otra, pero todo es muy sensato
muy razonable y, como tú estás diciendo, escrito con claridad, ¿no? Esta mañana me atribuía la personalidad de Schumpeter por una cosa que dice mi mujer, atribuyendo a Schumpeter, y que me encanta. Dice, ya que no somos inteligentes, seamos al menos oscuros, ¿no? El libro de Muñoz Machado tiene esa virtud de la claridad, que siempre es estupendo, porque si uno no puede explicar con claridad sus propias ideas, es que no las tiene muy claras uno mismo, ¿no? Tenemos otra pregunta. Sí, bueno, lo primero agradeceros porque estoy disfrutando muchísimo con la mesa. Es falso. Sobre todo por Luis. Cuidado, Bueno, dos preguntas. La primera, documentación que acredite el paso de Cervantes por la Universidad de Alcalá. ¿Qué se sabe al respecto? Porque creo que hace poco se publicó algo, no sé si una publicación de México o algo así. Y segundo, el tema que habéis sacado de la fe de Cervantes. Cervantes y la religión. Porque se ha escrito, incluso se argumenta que Cervantes es un ateo de formación cristiana. Entonces, me gustaría un poco que incidierais un poquito en ese tema, porque para mí, como simple lector de la obra de Cervantes, es importante saber ese tema para poder interpretar. Porque como muchas veces es muy ambiguo Cervantes cuando escribe, sobre todo en el Quijote, a veces necesitas saber un poco de la biografía del autor. En este contexto, si me permitís la primera. La primera, esa, vamos a empezar por ahí. No hay ningún documento que certifique que Cervantes estudiase en ninguna universidad. No existe, de momento, no sé si existe en el futuro. Parece ser que todo su ingenio y su inteligencia le venía natural y él debió de hacer algunos estudios, especialmente se conoce que le influyeron en su persona pues las exequias de Lope de Rueda que se celebraron en Córdoba, influyó en su persona Alonso Getino de Guzmán, que fue pues un tramoyista, alguacil y contratador de personajes de comedia y demás para el Ayuntamiento de Madrid, y también especialmente su amigo Pedro Laínez y luego López de Hoyos, ¿no? Parece ser que pudo estar, estuvo seguramente en la academia que montó López de Hoyos en Madrid cuando le nombraron gramático, porque él mismo, en las exequias de la reina Isabel, pues le dice mi caro alumno, ¿no? Entonces, parece ser que esa formación es la que tuvo. No está tan clara que asistieran los jesuitas de Sevilla, parece que no, a pesar que en el coloquio de los perros parece que hay un comentario, pero parece que no estuvo. Y esa sería seguramente su formación literaria. No se sabe que estuviese en una universidad, a pesar de que existe ese proceso a ese otro Miguel de Cervantes, que yo no creo que fuera en el que le condenan la justicia a que le corten la mano derecha por haber tenido un encuentro con Sigura, con este maestro de obras, ¿no?, real, y le condenan a que le corten la mano derecha. Entonces hablan de Miguel de Cervantes, estudiante, que podría haber estado en alguna universidad, pero realmente entre los escritores del siglo de oro, dice, pues Lope se manejaba en latín, pero no tanto como creíamos. Probablemente el que más formación, hablo de los escritores mayores, el que tiene más formación es Quevedo, que sí realmente tiene una formación universitaria potente, ¿no? En el caso de Cervantes, yo creo que su formación es básicamente fruto de las lecturas. No tiene ocasión y tiempo en su juventud, por las circunstancias en las que vive, de pasar por una enseñanza arreglada. Lo que pasa es que es un tío con una inteligencia natural, estupenda, para convertir esas lecturas en materia literaria. Y lo hace de una manera extraordinaria. Tampoco nos tenemos que obsesionar con convertirlo en un erudito, porque no lo fue, ni tenía por qué serlo, ¿no? No es su misión, ¿no? Y de hecho en su escritura no hay alardes eruditos como si se puede encontrar en la obra de Lope o en muchos textos de Quevedo, incluso unas referencias cultas en Góngora muy sofisticadas, pero en Cervantes no, va por otro camino. Y respecto a lo religioso, pues, es una de las claves del negocio, ¿no? Hay bibliografía. El primer núcleo de discusión a ese respecto fue en torno a los vínculos de Cervantes con el Erasmismo, ¿no? Y el propio Marcel Batallón, que era el máquina del asunto, decía que no había, se ha hablado de franciscanismo, se ha hablado de muchas cosas. Yo desde luego de ateísmo
me costaría muchísimo aceptar a Cervantes como ateo. Y he leído bastante bibliografía al respecto, como ateo, como agnóstico. Sencillamente es un hombre crítico con el mundo, como lo era mucha gente, ¿no? La vida en la época también incluía una crítica del orden social, y la Iglesia era una institución de poder, y como institución de poder cometía abusos, y había gente que lo criticaba. Y había abusos, había críticas tanto sobre ese poder material y mundano de la Iglesia, como también sobre ciertos excesos religiosos que, pues, evidentemente, en el 16 hay una corriente de espiritualidad que tiene un recorrido muy importante. Entonces parece que Cervantes sintoniza con esa cierta espiritualidad que va en contra de una religión basada en el rezo repetitivo, inconsciente, y que enlaza con las críticas que el humanismo hace a esa idea. Bueno, el chiste de Juan de Lucena sobre cómo se rezaba el Padre Nuestro en latín sin saber latín, ¿no? Doña Visovia, que decía, era la pollina de nuestro Señor Jesucristo, que es Dano Visovie en latín. El Santo Ficeto, que es Sanctificetur, ¿no? Pero como yo no sé latín y estoy repitiendo una cosa, pues no sé lo que estoy repitiendo, ¿no? Y entonces, por eso, Cervantes, y es censurado por la Inquisición, cuando se queda Don Quijote solo en Sierra Morena, dice que rezó 1.000.000 de Ave Marías. Claro, rezar 1.000.000 de Ave Marías va en contra de esa idea del humanismo de rezar conscientemente lo que se está rezando. Por eso entre los humanistas hay muchísimos comentarios a las oraciones, especialmente al Padre Nuestro. Hay un comentario para que la gente que lo rece con conciencia. Yo creo que Cervantes se sitúa en ese sentido crítico, pero desde luego no fuera de la Iglesia, para nada. Y en algunos casos y en algunos de los discursos dichos expresamente, por ejemplo, ayer hablábamos de eso, en el caso del Tratado de Alger, el soldado Sayavenda dice una serie de cosas desde un punto de vista teológico que coinciden al 100% con la doctrina del Concilio de Trento. Probablemente un poco de manera exagerada, porque Cervantes lo que quería transmitir es que él había sido bueno en Argel, que no había cometido ningún exceso ni nada malo y que estaba completamente identificado con el orden de la Iglesia. Pero decirlo lo dice, ¿no? Perdón. Sí, no, apostillar simplemente en el hilo, me viene bien, en la mención de Argel. Él se esfuerza en la información que hace en lo que ha comentado Luis, no dar una imagen absolutamente ortodoxa de su credo y de su religiosidad, pero, sin embargo, 5 años de estar viviendo en un ambiente totalmente alejado del poder eclesiástico, ¿no? Eso como mínimo te da la opción de ver otros mundos, de ver otras posibilidades, de saber por ti mismo que las cosas no necesariamente tienen que ser de una manera, que dice Trento, ¿no? Sino que hay otras formas de vivir, o que no las compartas, pero el simple hecho de saber que existen, que están ahí, eso puede dulcificar un poco ciertas concepciones religiosas. Y que encaja con esa ductilidad del personaje. Con la ductilidad, claro. Personaje, sí. La palabra tolerante no es la que quiero utilizar, pero sí comprensivo. Hacia actitudes que no coinciden con la suya, ¿no? Sí, en contra del dogmatismo, es decir, Cervantes inventó la palabra vacillelmo, que es una palabra muy importante. Es decir, ni es vacía, ni es yelmo, puede ser una mezcla de las dos cosas, ¿no? Esa sensibilidad, esa apertura de posibilidades, posiblemente hay nada. Y además Cervantes tiene cierta ambigüedad en su vida, como tenemos todos, ¿no? Lo demuestra, por ejemplo, cuando el afer o el tema de los moriscos defiende por un lado a los moriscos y por otro lado defiende al rey también, que está aplicándole ese duro castigo de deportarlos de España en masa. Defiende las dos posturas. Entonces, bueno, pues todos, yo creo que en la vida nos comportamos un poco así también, es que somos ambiguos, ¿no? Y nos parece una cosa bien en un momento y otra cosa, la contraria, bien en otro momento, ¿sí? Y, por cierto, lo he visto que no habéis sacado el tema de lo del judo de converso. Voy a ver si ha salido un poco volando, pero no digo de si realmente, porque hay autores, ¿no? Si lo fue. Bueno, era judo de converso. Pero, claro, no, pero y si realmente lo que pasa es que hay muchos autores, bueno, y ya sabemos, el cervantismo un poco esotérico, ¿no? Que es César Brandariz, y todos, César Brandariz, Santiago Trancón, todos los de la ruta del Quijote Zamorana, lo sabéis, ¿no? Y tal cual, pues todos lo que está basada prácticamente que, además dicen que estudió en un colegio de jesuitas, allí en Galicia, ¿no? Y el origen de Cervantes, el origen zamorano, leonés. El conocimiento de las celas. Bueno, entonces, claro,
ahí va todo eso, su base es esa, ¿no? Y hay profesores Sí, que también eso, que defienden absolutamente eso. Pero te voy a dar un toque curioso porque, claro, va en la línea un poco del tema de lo... Hay una profesora en la Universidad de Barcelona que hay que entender que ella lo que ha investigado, o sea, lo que destaca mucho es que, porque ella es protestante en sí, ¿no? Entonces, le destaca muchísimo que es francés Lutikuchen, además hizo un Quijote, una edición del Quijote en Planeta, de Editorial Planeta, más o menos, ¿no? Y entonces, que ya no se dedica, ya no es cervantista, lleva muchísimos años sin publicar, pero ella destaca los personajes de, por ejemplo, la señora Cornelia, protestantes, es decir, y hay varios. Es curioso cómo no solamente la cuestión de eso, sino que ella también se plantea decir, oye, ¿por qué le interesa a Cervantes, no? De pronto, sin decirlo, pues incluir, por ejemplo, y además indirectamente, por ejemplo, también a Margarita Gonzaga, por ejemplo, también, que estaba muy relacionada con Valdés y con todo eso y tal. ¿Por qué Cervantes en un momento determinado incluso hace, sin decirlo, precisamente, pero hace protagonistas de su novela a personajes que son protestantes, ¿no? Y que bastante dudosos, ¿no? Por ahí, no voy a avanzar más, pero por ahí, fíjate, no solamente estaría la línea de judo-converso de que hablo todo, sino hasta cosas tan líneas tan curiosas, ¿no? Tan secundarias, ¿no? También secundarias. ¿Alguna pregunta? Silencio tenso. Silencio, nos habéis dejado. Hay muchas dudas. Os habéis dejado. Hay muchas dudas. Víctor, por favor, sálvanos. Víctor, sálvanos, por favor. Yo quería un poco hablar a lo mejor de la imagen que tiene el ciudadano normal, el que no es especialista de Cervantes, que es demasiado confusa muchas veces y demasiado cercana a los personajes, ¿no? No sé, más saltan sobre la persona, buscando al autor o buscando mejor a la persona, pero al autor del Quijote al final, porque si no, no se buscaría. Pues yo me he encontrado con cuestiones que se ha trabajado mucho, por ejemplo, en la ficción de Cilia Mete Benedeli y nadie, bueno, sí, algunos lo habrán intentado, pero nadie ha buscado a ver si este hombre existía. Hablando un poco de las opiniones sobre la propia Dulcinea, que estamos en el uso del propio Hidalgo, ¿no? Se han dado cuenta que es un personaje de ficción, no creo que sea algo que haya aceptado hasta este momento, como tantos otros, pero a mí me choca esa idea tan inicialmente buena desde el punto de vista de como decía alguna vez he pretendido ser escritor, esa idea literaria de ficcionar a la gente para utilizarla. Oye, pues sí que lo hay, sí que lo hay. Con eso, sí que lo hay, Víctor, sí que lo hay. Sí, Pero fíjate que has dicho dos casos extraordinarios que dan la altura literaria de Cervantes, que son Cilia Mete Benengeli y Dulcinea. Dulcinea es un personaje que no comparece nunca. Claro. Es dificilísimo construir una narración en la que uno de los personajes principales solamente actúa a través de lo que los demás dicen de ellos, hasta tal punto que Avellaneda, cuando coge el personaje de Dulcinea, lo primero que hace es laminarla y desaparece. ¿Por qué? Porque no sabe qué coño hacer con ella, porque es dificilísimo. Y Cilia Mete Benengeli es otra genialidad de Cervantes desde el punto de vista narrativo, que es a lo que me refería antes. Por un lado está contando la historia de Don Quijote y Sancho, y por otro lado nos está contando la historia de cómo se cuenta la historia de Don Quijote y Sancho y cómo se construye. Y además lo hace partiendo de una base. Es decir, como todos los musulmanes son mentirosos, la historia que yo me estoy contando, que está basada en la verdad, es una mentira. Eso también lo dice en el coloquio de los perros, ¿no? ¿Cómo se meten en el coloquio de los perros con los moriscos? Es algo que ya sé que venía de los libros de caballería. Hay muchos libros de caballería que en el primer párrafo dice que está basado en una crónica que se tradujo de otra lengua. Hay un referente literario. Lo que pasa es que Cervantes coge esa minucia dentro de los libros de caballería y lo convierte, no desde el principio, porque las menciones de Cilia Mete Benengeli en la primera parte son muy pocas y en la segunda parte se disparan. Probablemente en relación con Avellaneda. Convierte a Cilia Mete Benengeli en el garante de la veracidad de su Quijote frente a Avellaneda, pero con una sofisticación literaria extraordinaria. Pero si me permite, no es una persona con mucha formación, pero sí que es una persona leída y muy inteligente, porque esa capacidad que tiene es brutal, ¿no? Y yo hay una última reflexión, cuando ya está a la muerte y saca Persiles y cree que es su obra maestra, ¿por qué creéis? Es un engaño más en el que él quiere tratar con eso, no sé si una campaña de marketing o algo así, o sea, es un engaño más o realmente no estuvo nunca conforme con hacer la segunda parte del Quijote. Bueno, yo creo que tenemos la segunda parte del Quijote porque apareció Avellaneda y eso le obligó
a sacar la segunda parte del Quijote, y que si no hubiera estado concentrado en el Persiles, que parece que Eso es así, en ese momento. Luis se ve de verdad desde la literatura El que Quijote- él no quiso hacer a partir del capítulo 9, etcétera, o sea, las versiones del Quijote por extensión que hay. Que él creéis que de verdad solo quería hacer esa primera pequeña parte y se vio de alguna forma continuamente obligado a... No, obligado no. O realmente... Es la marcha. Él publica el Quijote funciona, y probablemente al poco tiempo de publicarse y tener éxito, empieza la segunda parte y la va escribiendo el tiempo, entre tanto va... Claro, Cervantes no había tenido éxito ninguno, va encargándose de publicar todos los libros que publica a partir de la publicación del éxito de la primera parte, va avanzando en la composición de la segunda parte del Quijote, pero hay un momento en el que yo creo que da prioridad al Persiles en el convencimiento de que lo que él dice, entre los libros de entretenimiento, que es el género en el que él se mueve, es el mejor que se ha compuesto en lengua castellana. Y lo dice completamente convencido, no es solo marketing. Yo creo que es una convicción. Y además, el Persiles no se equivocaba. A lo mejor se equivocaba para con nosotros, pero no entre sus contemporáneos. El Persiles tuvo un éxito muchísimo mayor de impresiones y ventas que la segunda parte del Quijote, infinitamente mayor. La segunda parte del Quijote no fue un libro con un impacto editorial potente. Sin embargo, el Persiles durante todo el siglo XVII y hasta principios del XVIII se imprime una y otra vez con muchísimo éxito, porque los lectores de la época se identifican más con la historia del Persiles que con el Quijote. Una puntualización solo, el Persiles es una novela septentrional, que era una novela que gustaba mucho a la gente y se vendía muy bien. Entonces, yo creo que por eso hace el Persiles. Y oye, que ya para la pregunta anterior, claro, que lo que acabas de decir de... No, es que nadie se ha planteado la realidad de eso, es curioso, porque además hay un... ahora mismo se me ha venido, vamos, el tema de Miguel de Luna, el morisco Miguel de Luna y los libros Plúmbeos. Sí, bueno, hay una referencia a los libros Plúmbeos al final de la primera parte, hay una referencia, ya no sé si saben la historia del manuscrito de la Torre Turpiana y de los libros Plúmbeos. ¿Lo conoces? Son unas falsificaciones que se hicieron por parte de moriscos en Granada y que el arzobispo entonces de Granada y luego de Sevilla las dio como buenas y las protegió. Y hubo una polémica enorme durante un montón de tiempo en España, hasta tal punto que la polémica termina cuando el Vaticano pide que se recoja toda la documentación y se deje de discutir de ese asunto. Pero que intervienen consejeros reales como Arias Montano, como Pedro de Valencia, siempre en contra, y Cervantes. Al final de la primera parte, se recuerdan, dice, se refiere a un manuscrito que ha aparecido dentro de una torre que se estaba reconstruyendo dentro de la pared, tal, que es como apareció el manuscrito de la Torre Turpiana. Y decía que estaba escrito con letra, con textos, pero con textos modernos, ¿no? Que era lo que pasaba, que eran falsificaciones que se hacían pasar por antiguas, pero se veía claramente que eran falsificaciones. Es decir, Cervantes está atento a todos esos problemas de protestantes, brujería, los libros Plúmbos, y además Cervantes en los últimos años de su vida está muy próximo al entorno de don Bernardo de Sandoval y Rojas, el arzobispo de Toledo, y el entorno de don Bernardo es muy contrario a los libros Plúmbos, a la veracidad de los libros Plúmbos. De hecho, el arzobispo de Toledo intenta ganarse a don Bernardo, que era el inquisidor general y el arzobispo de Toledo y la cabeza de la Iglesia española, y don Bernardo, que era un poco ladino, le va dando se conserva la correspondencia, le va dando pases de pecho, pero los intelectuales próximos a don Bernardo van largando bombas en contra de la veracidad de los libros. Perdón, que No, simplemente quería recordar que, porque además es de Talavera, además es castellano-manchego, un artículo, por ejemplo, de Abraham Madrigal, que es catedrático de Finora, que tiene precisamente sobre esto, sobre Cide Jaime de Vergel y sobre Miguel de Luna, ¿no? También, para decir algo más. Vamos a dar la palabra maravilloso. a Único. Hay otra pregunta aquí a fondo, por favor. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención que el Persiles, que fue tanto éxito que tuvo durante el siglo XVII y parte del XVIII, después desaparece hasta el punto de que prácticamente nadie habla del Persiles, ni siquiera ya en las escuelas como se habla de las otras obras. Entonces, también hay una parte muy importante de la vida de Cervantes completamente desconocida, que hizo Cervantes desde el 605 hasta que publicó las novelas ejemplares en el 613, 14, 15 y después los trabajos de Persiles y Sigismunda. ¿Dónde se pasó esos años? Porque bueno, tenemos referencias del tiempo que estuvo de Alcabalero y recogiendo para la Armada y tal.
esos años. Pero bueno, el Cabello Núñez me sorprendió mucho, desde que esté el archivero. Es que yo ya sabéis que... Yo solamente os voy a citar a ti y a Abraham, pero fuera porque sois amigos míos, los demás nada. Nada de filósofo. Y a ti, bueno, y a ti también, oye, no digas que no te citaba, pero que realmente dice él que es curioso con lo leí, que yo, verdad, dice que son documentos, porque claro, luego están las teorías, ¿no? Pero documentación solamente es cierto, ¿no? Pues prácticamente entre 1595 y 1605 se publicó el Quijote, pues hay 3 documentos, no hay más. 3 documentos exactos diciendo firma de tal. Y yo me quedé absolutamente asombrado de que conozcamos realmente tampoco, y ya no sé más. Bueno, yo tampoco. Luego, ¿Qué pensáis vosotros? Yo no conozco tampoco documentos, ¿no?, de esa época. Solamente se sabe, bueno, que hombre, se se sabe que va en literatura y que va en su época detrás de la literaria. corte, Sí. intentando... De Valladolid, ¿no? Claro, eso es lo que se sabe, eso que se traslada a la corte, él se traslada con la corte, se sabe dónde vive en Valladolid, sus hermanas en el proceso de Espeleta declara que se dedica a los negocios, ¿no? Sí. Intenta irse con Que tiene muchos amigos. Claro, entonces, Que tiene muchos amigos mercaderes y de todo, ¿no? pero era lo que hacía todo el mundo, ¿no? Intenta ir a Nápoles con... Claro, intenta, ya saben que intenta Cervantes salir de España en varias ocasiones y no lo consigue, pero si intenta salir de España es porque aquí no encuentra el asiento económico suficiente para sobrevivir. Por lo tanto, Cervantes tiene un personaje de Nápoles. De Nápoles. El de Persiles. Sí. Bueno, tenemos que ir terminando, voy a hacer una ¿Ya? Ya. Se os ha hecho corto. Mesilla. Mesilla. Entonces, una mínima postilla. Además del proceso de Espeleta en Valladolid, cuando la gente estaba en Valladolid, 1604, el año que ha terminado de escribir el Quijote, luego estuvo muy entretenido en Madrid con los problemas derivados de su hija Isabel. Sí, eso lo vimos, si acuerdas, en las jornadas anteriores, ¿no? Eso supuso una tormenta dentro de su vida, ¿no? La vida de Isabel, con una hija de un marido distinto, de un padre distinto de su marido, en fin, y con una cantidad de pleitos descomunales que se alargaron durante más de medio siglo. Sí, cierro la postilla y entonces, pues bueno, tenemos que, por imperativos de... Sobre lo religioso que se me olvidaba, pero creo que es importante para entender el personaje. No es lo mismo Cervantes de joven que Cervantes de viejo, como no es lo mismo en la vida de cada uno de nosotros. Cuando uno piensa en uno mismo con 20 años, es más bien iconoclasta, y conforme uno va envejeciendo, va cambiando, y tal, pues la vida de Cervantes es un poco igual, ¿no? Entonces, probablemente en el Quijote de 1605 es más crítico, pero luego al final se entierra con el hábito de la Orden Tercera de San Francisco. Es decir, vive mucho tiempo y entonces uno va cambiando, no es siempre igual a uno mismo y conforme se acerca la muerte, el mismo lo dice, ya no estoy, lo dice en el prólogo de las Horas Ejemplares, ya no estoy para jugar con las cosas de comer, ¿no? Conforme se acerca la muerte, pues se vuelve más rezador, ¿no? Probablemente. Volviendo a Isaías, segundo su hermana Andrea dice de esos años que es una persona que se dedica a escribir y a sus negocios. Y quizás sus negocios fueran los contactos con los Rudella, de aquí de Quintana, que entre ellos pudiera estar ellos, ¿no? Porque su hermana menciona ciertos negociantes italianos, no sé qué, de alto rango, que movían dinero dentro del gobierno. Eso es lo que dice Andrea de esos años. Bien. Tienes tus 15 segundos. ¿Pero para qué? ¿Para hablar de la Rudella? Lo que tú quieras. Para hablar de tu libro. No, para hablar de... Pero no, he querido hablar de yo suscribo lo que dice Enrique porque ya sabéis que sí, que evidentemente al aparecer el alférez mayor de Quintana de la Orden, ¿no? A los humanos de Dudeña, que por cierto es un follón, bueno, sabes que la cantidad de personajes homónimos de la época, ¿no? Pero que aparece entre 1597 y 1604 en Esquivia, ¿no? Viviendo prácticamente a 2 calles, además viviendo en una casa que contigua a la de Juan de Guevara Carriazo, ¿no? Carriazo, que luego es el Diego de Carriazo, el de la Ilustre Pregona, ¿no? Entonces, que tener un Ludeña allí, vamos, prácticamente codo a codo, codo con codo con Cervantes y muy cercano a la familia política y a todos estos villaseñor, porque yo suscribo lo que ha dicho Enrique. Muy bien. Me gusta mucho. Lo que sabemos de ese Ludeña de Alonso es que fue a Esquivias o a Toledo a firmar compraventas. No se puede deducir de ahí
ni que viviera habitualmente. Tenía casa allí. Sí, pero no se puede deducir que viviera. No, probablemente no. Era de su mujer. Claro, probablemente no. Era de su mujer estaba, como has dicho tú, en Bolivia y tal. Y luego las conversaciones tan estrechísimas entre este señor, que no consta que viviera, sino que firmaba compraventas, y Cervantes, en fin. Pero dejemos a los ludeñas, eso va a ser para otra mesa redonda. Otra mesa redonda. Ella tiene fecha, ¿eh? Que ya tiene fecha, sí, apúntala. Y como todo señor queda pendiente que todavía la leyenda, la historia está diciendo que Cervantes estuvo aquí en el Foso. Hoy la leyenda, sí. Y que lo tiraron a Charco y que estuvo en la casa de Dulcinea. Eso habrá que Habría que documentarlo, ¿no? Lo que Eso queda pendiente. Lo que tenéis... en el estudio o el Callejón Mejía que le pegó una palma. Marciano, tienes que documentar el origen de esa leyenda. ¿Desde cuándo está documentada esa leyenda? En 1800. Mira, 1800, pues son 300 años después de... ¡Qué memoria! Bien, le cedo la palabra a Isabel para que despida esta mesa redonda que ha sido muy satisfactoria para los 100 invitados del lado de la mesa. Espero que para los del otro lado de la mesa también. Agradeceros vuestra presencia y Isabel va a cerrar el acto. Pues como a mí me toca estar al otro lado de la mesa y ha sido muchos los temas que habéis tocado que eran súper interesantes, que ya empiezan a ser esos puntos que le vais dando un poco de luz, gracias investigadores, que os coméis todos los ácaros y todo lo que salga entre los libros, porque sabéis que la curiosidad es muy grande la que tenemos por poder conocer a don Miguel de Cervantes como hombre, porque verdaderamente es la incógnita que todos nos tiene con muchísimas interrogantes. Pues gracias por vuestro trabajo, el fruto ya lo estamos viendo, que nos estáis avanzando y dándonos a conocer vuestro trabajo. El día 4 de junio, Dios mediante, tendremos a Javier de nuevo en la Casa de la Torre para presentar sus obras, estas que nos ha dejado con mucha necesidad ya de conocerlas. Así que continuamos punto y seguido para la siguiente presentación. Y bueno, ya también sabemos que Cervantes tiene algo que ver con Córdoba. Y de Córdoba tenemos aquí a un representante de una tertulia que a mí me asombraron. Un día se presentaron aquí a la Casa de la Torre. Yo les hice el menú de Hidalgo, nos hicimos muy amigos, devolvimos la visita. Por favor, yo no puedo destaparlo. Benito, es un regalo para mí. Pues Benito, que como representante de esta tertulia está aquí hoy, que les quiero, dicho sea de paso, muy amigo de Víctor y sobre todo de su tío, al que quería un montón. Por favor, ven si nos cuentas qué cosas nos habéis hecho por allí, por Córdoba. Esto es un atraco porque por mi amistad con Isabel y coincidiendo que este año podía asistir al Querote, que siempre tenía porque soy amante de mis raíces y estoy involucrada en la Casa de Castilla-La Mancha en Córdoba, aunque llevo allí 37 años. Y además pertenezco a una tertulia que el año que viene hacemos el 15 aniversario, o sea, 15 años leyendo el Quijote todas las semanas en una taberna de Córdoba, del casco antiguo, que se llama La Sacristía. Somos 15 miembros y entre ellos hay miembros muy eminentes. Hay uno que es capaz de recitarte un capítulo del Quijote de memoria, tiene ya 81 años. Espero que lo conozcáis algún año, porque además es un estudioso del Quijote, ha profundizado mucho en la obra y luego en Cervantes, pero en la obra del Quijote es una persona que sabe muchas anécdotas y te lo pasa fenomenal. Si te gusta este tema, te lo pasa fenomenal. Nosotros en la tertulia os voy a comentar cómo lo hacemos, leemos un capítulo y luego hacemos un comentario de los términos, de palabras. Él siempre saca mucha materia y además materia que te deja anonadado y que disfruta mucho porque son anécdotas curiosísimas que él tiene apuntadas. Y bueno, otro de los miembros, que es profesor de lengua y literatura, es Ángel Olmo Risquet. Ha sido profesor de lengua y literatura, director de La Salle, el Colegio La Salle de Córdoba. Pues este año, como íbamos a cumplir el 15 aniversario, pues ideó hacer un glosario capitulado. Entonces tiene más de 3.000 términos, cogidos algunos de los que ya vemos en las ediciones del Quijote, pero ha ampliado
tanto en cantidad como en lo que son las definiciones, ha ampliado bastante. Y ha sacado este libro que ayer esperé, porque yo iba a haber estado en Querote este año, que tengo ocasión de participar el jueves aquí en Quero por la noche, pero tuve que esperar ayer a las 10 de la mañana en un polígono para recogerlo, que estaba recién salido del horno, y traerlo. Y como veníamos a la Casa de la Torre, pues ya le traía este regalo a Isabel. Qué maravilla, hoy el Día del Libro en homenaje a don Miguel de Cervantes, otro trabajo más de otros admirados lectores suyos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora ya queremos que, como estamos en el Día del Libro, tenemos que terminar con un libro. Este es otro de los trabajos que la Casa de la Torre, en homenaje a don Miguel, ha podido realizar con la colaboración de todos los lectores que han querido participar, que fueron muchos, 252 personas, porque 126 personas leyeron un capítulo y después nos dijeron qué les había parecido la lectura del Quijote, y 126 artistas, después de leer el capítulo, nos lo plasmaron a través de su modo de expresarse en todas estas ilustraciones, que son las originales que están en las paredes de la casa. Así que, como es el Día del Libro y homenaje a don Miguel de Cervantes, de la tertulia, de sus desayunos, llevaros este recuerdo, Muchísimas gracias. que es también la pasión de todos los lectores que me ayudaron a conseguirlo. Para los organizadores del Querote, de parte de esos maravillosos lectores amigos de Don Quijote. Y para mis queridos tertulianos cordobeses, también. Te llevas otro para vuestra biblioteca. Y ya sabes que la tengo en mi corazón y que volveremos. Por el libro, por el libro.